Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos esta tarde para el webinar de la operación al cierre, automatizando el día a día del equipo comercial con IA. Mi nombre es José Samaniego y quiero darles la bienvenida a esta sesión. Eh, Desde hace mucho tiempo, las empresas ya cuentan con herramientas digitales para ventas. De hecho, por ahí en los años 90 se acuñó el término CRM y a partir de eso estos sistemas fueron evolucionando poco a poco, ¿no es cierto? Pero vemos que los equipos siguen perdiendo tiempo en tareas administrativas, en procesos manuales, ingresando información, analizando información o datos dispersos. Esto hasta hace poco, porque la IA ahora está cambiando todo eso. Hoy es posible, en cambio, trabajar ya con asistentes inteligentes, capaces de automatizar esas tareas, de conectar información del negocio, de ayudar a los equipos comerciales a tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más acertadas, más oportunas, es decir, en el momento en que lo necesitan. Y precisamente de eso se trata esta serie de webinars. Es una serie de 3 webinars que los vamos a tener a semana seguida. Hoy día empezamos el primero de la operación El Cierre. El próximo vamos a tenerlo el siguiente miércoles y asimismo el siguiente miércoles posterior. Al final de esta sesión mencionaré un poco más en detalle de qué se van a tratar esos siguientes sesiones. ¿Ya? Em, y finalmente, como digo, en esta serie vamos a explorar un poco cómo aplicar estas capacidades de la inteligencia artificial utilizando una herramienta como Soho, por ejemplo, desde la automatización comercial hasta agentes inteligentes y analítica impulsada por IA. Para esto nos acompaña, para esta primera sesión nos acompaña Jaime Andrés Uvidia, gerente general en Grupo Novatec, quien compartirá el día de hoy los pilares de la IA para los equipos comerciales. Simplemente antes de darle paso a Jaime Andrés, pues quiero pedirles que si tienen alguna inquietud, alguna consulta, pregunta, pues nos lo pueden ir escribiendo en el chat de la herramienta y nosotros al final de la sesión, pues resolveremos esas inquietudes. ¿Ok? Les doy la bienvenida nuevamente y doy paso a Jaime Andrés para comenzar. Gracias, José, y más bien bienvenidos todos a esta charla. Un poco la idea de hoy va a ser revisar un poco de herramientas y qué se está haciendo el día de hoy con inteligencia artificial específicamente para los equipos comerciales y principalmente utilizando herramientas como CRM. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver un poco de lo que hoy ya se está haciendo dentro del Ecuador y en realidad en toda Latinoamérica para optimizar la gestión de los equipos comerciales. Tal vez antes de empezar y solo para saber con quién estamos presentes hoy, nosotros somos Grupo Novatec, nosotros estamos enfocados mucho en el tema de expertise de procesos y nos apalancamos en la tecnología para ser más eficientes y competitivos a nuestros clientes. Un poco las áreas en las que nosotros estamos inmersos y solo para ubicarnos en dónde vamos a estar hablando hoy, a pesar de que nosotros también estamos haciendo mucho trabajo en tema de consultoría de procesos, supply chain, ERPs, tema de analítica, hoy nos vamos a estar sentando específicamente en la parte de automatización y CRM. ¿Sí? Entonces, tal vez antes de comenzar, creo que era importante tal vez topar solo el tema de fondo acá, ¿no es cierto? El tema de inteligencia artificial ha estado ya en boga en el Ecuador durante los últimos años. Y si bien acá se conoce inteligencia artificial como un sinónimo de ChatGPT, porque en realidad eso es lo que acá se popularizó muy rápidamente y lo que hoy se utiliza ampliamente, es importante recalcar que dentro del el listado de países latinoamericanos que están en camino a la utilización y a la adopción ampliada y general de inteligencia artificial, nuestro país como Ecuador está entre los últimos de la región en el nivel de preparación que tenemos. Eso viene por varios factores que no vamos a toparlos el día de hoy, pero creo que lo importante, tal vez antes de arrancar a hablar de los equipos comerciales, es que el uso de la inteligencia artificial depende mucho de que nosotros estemos súper claros de en qué la vamos a utilizar y para qué la vamos a utilizar. La principal fuente o razón por la que las empresas arrancan con una iniciativa de inteligencia artificial
y no llega esta iniciativa a volverse un factor determinante en la rentabilidad de una empresa, es porque no se definen correctamente los casos de uso. Entonces, tal vez el principal tema antes de arrancar con cualquier implementación de herramientas que tengan inteligencia artificial es tener muy claro para qué la vamos a utilizar y cuál es el fin que tenemos con esa inteligencia artificial o esa herramienta que cuenta con inteligencia artificial. ¿Sí? Eso como un disclaimer, digamos, porque entrando un poquito en el tema de los equipos comerciales, se ha visto ya en los últimos años, y esto a partir del 2023 que ya se tienen en estadísticas, se puede esperar un incremento en productividad de equipos de venta con inteligencia artificial de entre el 20 al 30%. Sí, esto hay varias cifras que soportan estos números, pero básicamente lo que nos está diciendo la inteligencia artificial, y más bien, perdón, los estudios de inteligencia artificial, es que por un lado en los equipos podemos esperar estas mejoras, pero por otro lado en las jefaturas o en las gerencias, nosotros podemos esperar un ahorro de hasta siete horas semanales para los gerentes del área comercial utilizando inteligencia artificial. Esto no es una cifra menor, ¿no es cierto? Porque finalmente esto amplía mucho lo que nosotros podemos hacer. Nos da más tiempo cuando nosotros lo que más necesitamos es más tiempo a la semana. Entonces, la IA tiene una capacidad importante de automatización. Y eso es importante porque muchas de las tareas que terminan llegando a las manos del equipo comercial muchas veces son repetitivas, muchas veces son tareas que demandan mucho trabajo manual. Y esto principalmente debería ser lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a reemplazar. Hay cuatro pilares principales en los que se centra cualquier tipo de innovación o de aplicación de inteligencia artificial dentro de los equipos comerciales. Y estos, digamos, que quedan al fondo de cualquier iniciativa que se lleva a cabo. El primero es la productividad. Es decir, lo que nosotros vamos a lograr aplicando diferentes herramientas con IA es que automaticemos lo mundano. Es decir, todas esas capturas manuales, todos esos procesamientos de texto, esas tareas largas donde nosotros empleamos mucho tiempo, pero que realmente no están agregando un valor mayor a la gestión comercial, son aquellas que se van a poder automatizar. El segundo pilar es la habilitación. Es decir, nos va a permitir a nosotros acceder a mucha data, a mucha información y a muchos insights de una forma muy rápida. Y más que nada, y para los que están en sala y han tenido que leer documentos largos, en donde necesitamos, por ejemplo, leer catálogos de productos o necesitamos procesar información larga de estudios para poder justificar una venta, eh, todo eso aquí es donde termina. Aquí es donde nosotros podemos tener esos datos de alguna forma resumida, de una forma instantánea y también de una forma diseminada a todos nuestros colaboradores si así se requiere. El tercero es la personalización y vamos a hablar más adelante a detalle de qué es lo que se está haciendo hoy, pero la parte de personalización se refiere a que hoy, más que nunca, nosotros podemos hablar con un cliente individualmente utilizando automatización. Históricamente uno podía mandar un correo a una serie de clientes, pero el correo era el mismo. Hoy por hoy nosotros podemos ajustar esa comunicación para que sea estratégicamente personalizada a cada uno de los clientes. Y el cuarto pilar es el tema de decisiones. Y esto debería venir como algo bastante obvio para todos los que estamos acá, porque finalmente nosotros hemos venido tomando decisiones y muchas veces no tenemos, por un lado, los datos, por otro lado, las cifras, eh, y en tercer lugar, a veces tenemos la información muy desagregada o esparcida en diferentes sistemas. Hoy integramos toda esa información. Y al integrar esa información, nosotros podemos tener una cifra cierta e información más completa para tomar mejores decisiones y de una forma mucho más rápida. Entonces, esto lo vamos a tener en la parte de atrás de la mente. Estos, digamos que se van a ver a lo largo de todos los casos prácticos que vamos a ver. Entonces, ahora lo que
lo que veníamos a revisar hoy. Un poco de casos prácticos de uso de inteligencia artificial, eh, especialmente para equipos comerciales, y vamos a dividirlo en cuatro partes importantes. La primera va a ser todo lo que se refiere a operatividad e inteligencia visual. Esto es una forma diferente de decir eficiencia, ¿sí? Muchos de los sistemas, como por ejemplo el tema de configuración inteligente, eh, se enfocan en eliminar mucho tiempo del que dedicamos a tareas del día a día. Entonces, cosas que se están haciendo hoy. Hoy, por ejemplo, se está eliminando la necesidad de tener un técnico que nos ayude o que nos guíe en cómo debemos nosotros mejorar los sistemas que tenemos. Es decir, tanto en CRM como en ERP, hoy se puede utilizar el lenguaje natural para realizar consultas, para diseñar reportes o para realizar o para crear nuevos módulos incluso. Todo esto automatizándolo con una sola oración. Es decir, yo puedo decirle directamente a un sistema hoy, necesito un reporte de las ventas de este mes en donde me incluyas solo los clientes eh, que han hecho consumos por encima de X valor. Y con eso vamos a tener un reporte configurado específicamente en cuestión de segundos. De la misma forma, por ejemplo, si yo quisiera también crear una automatización y quisiera decir a todos aquellos clientes nuevos que se registren en mi CRM este mes, quiero que les mandes un correo de bienvenida. Eso lo podemos también escribir directamente como una oración y esa automatización se crea detrás del sistema. ¿Sí? Otra forma de configurar inteligentemente hoy es el tema de image to canvas o esto que se refiere a el procesamiento de imágenes para traducirlo en realidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen en donde tenemos un diseño visual realizado a mano de cómo quisiera que se vea el panel donde voy a tener a cada uno de mis clientes. Hoy nosotros le entregamos esa referencia a un agente de inteligencia artificial y el agente lo traduce directamente a una realidad dentro de nuestro sistema. Esto permite que nosotros tengamos los sistemas tal cual como necesitamos verlos. De la misma forma, nosotros también podemos hacer algo similar con el texto. ¿Sí? Anteriormente era muy común tener un digitador dentro de la empresa. Hoy esto lo hace la inteligencia artificial. Entonces, nosotros recibimos una tarjeta, por ejemplo, de presentación de un cliente y nosotros ya no tenemos que digitarla nuevamente en el sistema. Basta con escanearla, con tomar una foto de esa tarjeta y subirla directamente a nuestro sistema. El sistema interpreta directamente todo el texto que tiene la tarjeta, identifica qué es un teléfono, qué es un nombre y qué es un título y lo asigna directamente al módulo de clientes. Lo crea y además realiza un enriquecimiento de datos. ¿Qué significa eso? Nosotros le entregamos un nombre y un correo y directamente busca la gente en Internet toda la información que tenga relacionada con ese correo, con ese nombre, para poder nutrir esa base que tenemos dentro del CRM o del ERP, para que así nosotros tengamos unos perfiles mucho más completos, mucho más robustos sobre los que nosotros podamos actuar posteriormente. Para los que hemos tenido problemas con escribir correos largos, una de las cosas más comunes que encontramos hoy ya dentro de los sistemas es el uso de inteligencia artificial para la escritura de correos o para la escritura incluso de porciones de marketing, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros estamos creando un correo específicamente para un cliente, tenemos la capacidad de poner un prompt específico dentro del correo para que nos escriba directamente lo que queremos hacer o lo que queremos decir. Más aún, una vez que lo hemos escrito, nosotros también tenemos la capacidad de mejorarlo, de decir que sea más persuasivo, más corto, e incluso podríamos traducirlo a otro idioma. La otra opción también que vemos dentro de los sistemas es el uso de resúmenes a un clic. Hoy, todas las interacciones que hemos tenido con los clientes se van registrando en un sistema. Y una vez que tenemos esas interacciones registradas, el sistema provee una funcionalidad en donde podemos hacer un clic
para resumir todas esas interacciones, lo que nos permite que cada vez que nosotros hacemos un cambio de dueño de ese cliente, o si es que hay un cambio en el equipo y necesitamos entregar un cliente a un nuevo asesor, es fácil que el asesor entienda en dónde quedó la comunicación con ese cliente o cuáles han sido las últimas interacciones con ese cliente sin tener que leer toda la transcripción de las últimas 10 llamadas que hemos tenido con dicho cliente. Ahora, esto va anclado al tema de comunicación de precisión. Hoy, nuestra comunicación se vuelve más precisa y priorizada que nunca. Como mencionamos anteriormente, el uso de inteligencia en la comunicación diaria se vuelve clave para que nosotros podamos no solo personalizar, sino también podamos automatizar muchas cosas. Hoy, la información que recibimos tanto de WhatsApp como del teléfono, como de el correo y de las redes sociales, generalmente se analiza con un agente. Y este agente puede determinar cuatro diferentes eh, áreas de decisión. La primera es el sentimiento. Entonces, el agente puede identificar qué tan positiva, negativa o neutral fue la comunicación que se tuvo con dicho cliente. La segunda es la emoción. Nosotros podemos ahora determinar sin ninguna persona, sino automáticamente, si es que el cliente en la comunicación expresó frustración, expresó gratitud, expresó confusión o expresó alguna de las otras emociones que ya están registradas dentro del sistema. Ya vamos a ver cómo estas se utilizan, pero la tercera estaría siendo la intención. Es decir, nosotros nos podemos dar cuenta automáticamente hoy si es que finalmente la llamada fue para una queja, o si es que la llamada fue por una demo, o si es que la llamada era de negociación, o simplemente para pedir el precio. La cuarta es la extracción de actividad, es decir, podemos nosotros hoy detectar automáticamente a qué acuerdos se llegaron en la llamada o en el mensaje. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos también programar automáticamente una llamada de seguimiento o una reunión, ¿no es cierto? Y todos estos de aquí sirven para que nosotros podamos definir específicamente automatizaciones para cada tipo de cliente o cada tipo de comunicación. Entonces, si es que yo tuve una llamada, por ejemplo, con un cliente, en donde el sentimiento fue negativo, sé que expresó frustración, era una negociación. Eh, entonces, yo puedo automatizar que cada vez que un cliente tenga esas características en común, se le envíe, por ejemplo, un correo de agradecimiento, de disculpas, ¿sí? Y esto puede hacerse de todas las combinaciones posibles para que nosotros no tengamos que estar pendientes de que se lleve a cabo la acción correcta en caso de tener algún tipo de interacción negativa, ¿sí? Más aún, recuerden que ahora los sistemas, generalmente los CRMs, almacenan toda la comunicación que vamos teniendo con los clientes y nosotros podemos detectar y combinar varias comunicaciones para una acción siguiente. Entonces nosotros podríamos definir que si es que tenemos un cliente que ha tenido 3 comunicaciones por los medios que sea, que han sido negativas, entonces nosotros podemos lanzar una tarea para que nuestro equipo de mercadeo se ponga en contacto con ese cliente y le ofrezca una oferta o le ofrezca un descuento o le ofrezca un regalo, ¿sí? Eso nosotros podemos todo configurarlo para que nosotros podamos también priorizar esos clientes que necesitan atención inmediata o que han ido acumulando una frustración para que nosotros podamos darles una mejor experiencia con nuestro negocio. Y eso nos lleva también al pitching personalizado, es decir, la historia del cliente hoy nos va a decir finalmente qué es lo que nosotros debemos hacer en la siguiente interacción. Es decir, el sistema analiza todas las interacciones pasadas que yo he tenido con este cliente, entiende de qué forma yo logré hacer una venta. Entonces, por ejemplo, si tuve una oportunidad pasada en donde tuve 3 interacciones con un cliente y la tercera fue por teléfono, entonces, si es que yo vuelvo a tener una oportunidad con este cliente, el sistema sabe que esa interacción con teléfono tuvo un impacto positivo y sabe cuán positivo lo tuvo, ¿sí?
Revisa tanto los tipos de interacciones como los resultados de cada interacción, como los tiempos cuando se dio cada una de esas interacciones y nos sugiere finalmente qué debemos hacer o qué es lo que piensa el sistema en base a todo el historial que puede ser la mejor siguiente acción. Y esto además adaptando el tono. ¿Por qué? Porque si es que nosotros quisiéramos también automatizar el envío, por ejemplo, de un correo, nosotros podemos también definir específicamente por cada uno de los clientes cómo debería ser el tono. O si es que hay palabras que yo no debo usar con un cierto cliente. O si es que hay un cliente al que no le gusta que le hablen de precios, sino hasta la negociación. Yo puedo definir todo eso tanto por cliente como por grupos de clientes, ¿ya? Para que la comunicación automatizada se pueda llevar a cabo, pero vaya lo más personalizada a cada uno de los clientes, tanto en tono como en estilo, como en idioma, ¿sí? Porque yo también puedo automatizar que para mis clientes que no hablan español, directamente yo dejo escritos todos los correos que deben enviarse y el sistema automáticamente los envía en el idioma y en el tono y estilo que ese cliente prefiere. Ahora bien, entrando un poco más en el área más estratégica, una de las cosas importantes que se está realizando hoy es todo el tema de apoyo para siguientes acciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y hablamos un poquito de esto en la sección anterior. Hoy el recomendador que tiene el CRM revisa el historial de llamadas, pero también revisa oportunidades similares y revisa patrones de respuesta que han dado resultado. Tomando en cuenta esos, entra en un recomendador de similitudes, es decir, identifica aquellas oportunidades pasadas ganadas que son similares y sugiere tácticas que han dado resultado en esas oportunidades anteriores. Es decir, el sistema sigue aprendiendo de todo lo que nosotros le vamos alimentando. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que para un producto específico resulta que una demo no es suficiente, sino son dos. Una llamada no es suficiente, sino es una llamada y un correo. Y si es que un correo se envía a tal distancia de tiempo de la llamada que se llevó a cabo, es más efectivo o menos efectivo. ¿Sí? Entonces, esto va anclado con este tema de Next Best Action y Time, porque analiza esas interacciones pasadas y determina también cuál es la mejor acción que sigue, pero en el punto donde estamos. Entonces, si es que nosotros estamos antes de llegar a negociación y necesitamos empujar para llegar a una negociación con un cliente, el sistema analiza hacia atrás todas aquellas oportunidades, llamadas y patrones de respuesta que hemos tenido de clientes y nos va a decir, ¿sabes qué? Con una probabilidad de tanto por ciento, esta sería tu siguiente mejor acción. Y deberías hacerla a tanto tiempo después de haber tenido la primera interacción de negociación con este cliente. ¿Sí? Entonces, esto es parte del motor que va generándose detrás de todas las interacciones que registramos. De la misma forma, otra de las cosas que se está haciendo hoy es el tema de scoring predictivo. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos calificando constantemente, por un lado, a nuestros clientes y por otro lado, la gestión que nosotros vamos llevando a cabo. ¿Esto qué significa? Que yo hoy puedo tener por ejemplo, un health score en donde yo me doy cuenta directamente de cómo está la salud de mi negocio, basada en las respuestas que hemos tenido de nuestros clientes. Pero también puedo darme cuenta, y esto lo podemos hacer tanto por empresa como por representante, como por tipo de producto, como por familia de producto, podríamos ver qué tal está la receptividad del cliente a este tema, a este producto específico, o en realidad en general a todos los productos de la empresa. Y nos podemos dar cuenta de dónde estamos fallando. De la misma forma, también podemos evaluar y podemos asignar un score que se va actualizando automáticamente en función de cómo está el seguimiento que damos. Y esto también se puede hacer de acuerdo a cada uno de los integrantes de nuestro equipo o a cada una de las divisiones. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos evaluar dónde estamos nosotros fallando y dónde nos está dando un resultado negativo, un seguimiento inferior al que deberíamos estar teniendo.
El tema de conversión es algo que se ha venido usando ya hace algún tiempo, que es básicamente la probabilidad de que un lead se complete en una venta. Y eso también se está actualizando ahora con toda la información que tenemos dentro del CRM. Y el último que tenemos es el Field Attribute Score, que básicamente lo que nos está diciendo es qué también estamos nosotros manejando el CRM. Porque en realidad, si es que nosotros estamos entregando basura como información al CRM, el CRM nos va a estar entregando basura de vuelta. Pero esta evaluación nos va a poder explicar dónde nosotros debemos ajustar la gestión de nuestro equipo para tener mejores respuestas del lado del sistema. Y finalmente, eh, el gerente como estratega de inteligencia artificial. Antes de entrar en esta última parte y solo para comentarles un poco de lo que se viene en inteligencia artificial, hoy lo que estamos viendo en todas las organizaciones es que una de las funciones más importantes es tener a alguien que está a cargo de definir cómo deben ser los lineamientos que vamos a manejar con inteligencia artificial dentro de las empresas. Normalmente esa es una persona específica que se dedica a los lineamientos de inteligencia artificial, pero la idea de fondo es que nosotros cada vez más y sobre todo en el área comercial nos vamos volviendo unos directores de orquesta. Hoy no vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial, eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión con Sebastián. Eh, pero una de las cosas importantes es que cada vez que nosotros vamos entrando en diferentes aplicaciones de inteligencia artificial de un nivel un poco más alto, empezamos a hablar de agentes. Y esos agentes poco a poco empiezan a conversar entre sí. Para eso nosotros tenemos que ser las personas que entiendan claramente qué debe hacer la inteligencia artificial, qué no debe hacer y hasta dónde debe llegar. ¿Sí? Entonces, y solo para hablar un poquito de la visión gerencial y el tema de forecasting, hoy una de las cosas importantes que estamos viendo dentro de los sistemas es que en realidad nosotros ya podemos predecir cuál puede ser la cifra o el valor de cierre que va a tener un vendedor específico al final del mes basado en el historial y el seguimiento que ha dado a sus clientes. Esto es algo muy interesante porque finalmente yo puedo armar los presupuestos directamente dentro de el CRM, como vemos acá. Yo puedo desagregar incluso los presupuestos que tenemos, ya sea mensual, semestral o como lo queramos manejar. Y tomando en cuenta el pipeline que tiene el vendedor, tomando en cuenta el mejor caso que tuvo ese vendedor históricamente, ¿sí? Tomando en cuenta las etapas en las que se encuentran las diferentes oportunidades y cómo ha sido el historial de cierres de este vendedor, el sistema me puede dar una probabilidad o un valor probable de cierre de mes. Entonces, esto nos permite a nosotros ajustar directamente cuál podría ser el forecast que vamos a manejar de venta sin entrar en mucho detalle en la planificación de demanda hacia adelante. Esto ya nos puede decir si es que está totalmente elevado un presupuesto que hemos asignado a un vendedor o si es que más bien está por debajo de lo que podría o debería cerrar, utilizando tanto los datos históricos como los factores de mercado que le agreguemos directamente al sistema. ¿Sí? Y esto también significa que nosotros podemos ahora detectar anomalías en tiempo real dentro de lo que tengamos como gestión comercial. Es decir, si es que tenemos un cierto funcionamiento de un vendedor o de un colaborador en donde hace una forma de seguimiento con la mayoría de clientes o para líneas específicas de productos y de pronto hay alguna diferencia, nos va a notificar y nos va a notificar específicamente cuando se dé cuenta que va a tener un impacto eso también en el presupuesto. Recibiríamos esas alertas de forma inmediata cuando algo varíe o vaya fuera de lo normal en la gestión que tengamos, pero también cuando las ventas cambien del comportamiento usual que ha tenido. ¿Sí? Es más, nosotros vamos a poder detectar directamente las anomalías en dónde están, si es que están directamente en un producto o están en un segmento de productos o están en un vendedor específico o están en un grupo de vendedores. Y eso nos permite tomar acciones rápidas, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que vamos a lograr ahí. Toma de acciones rápidas para que podamos corregir
estos temas directamente dentro de nuestro equipo comercial y nuestra gestión comercial. Es decir, y tal vez para ir cerrando, un poco el cambio que vamos a ver en la evolución comercial es que anteriormente nosotros teníamos una entrada manual y tediosa de prospectos y de información. Hoy, con inteligencia artificial, podemos tener una creación directamente vía imagen, ¿no es cierto? Y un enriquecimiento web automático de esos prospectos o de esa información. Antes nosotros estábamos comúnmente acostumbrados a leer hilos de 20 correos para llegar a un contexto de qué es lo que pasó con este cliente anteriormente y por qué hoy está de mal humor con nosotros. El día de hoy con inteligencia artificial podemos tener un resumen con un clic y extraer directamente cuáles son las actividades a las que nos habíamos comprometido y que no se cumplieron. Anteriormente nosotros teníamos una intuición ciega para priorizar llamadas. Hoy el scoring que les mencionaba, el análisis de sentimiento y el mejor momento de contacto nos dicen exactamente cómo deberíamos nosotros priorizar las llamadas, a quién deberíamos buscar y qué deberíamos decirle. Finalmente, los reportes eran reactivos a final de mes. Hoy el forecasting, como les decía, es predictivo, ¿sí? Y la detección de anomalías nos permite a nosotros saber dónde estamos desviándonos de lo que normalmente debería estar sucediendo o ha sucedido en el pasado. Además de que muchas de las consultas que nosotros realizamos para hacer corrección hoy se hacen en lenguaje natural. Hoy nosotros hemos trabajado ya con más de 700 empresas en diferentes ámbitos. Estamos trabajando con varias en temas de CRM y de inteligencia artificial. Y nada más nos ponemos nosotros a su disposición también para ayudarles a dar su siguiente paso en la dirección de la inteligencia artificial. Queríamos que esta charla sea bastante práctica y nada más queremos agradecerles y estamos abiertos para cualquier pregunta. Perfecto, muchas gracias, Jaime Andrés. Muy bien, si tienen algunas preguntas, cualquier inquietud, por favor escríbanla en el chat para nosotros irlas resolviendo. Mientras tanto, les comento un poco de los siguientes webinars que vamos a tener. Como les decía al inicio, esta es una serie de 3 webinars justamente para conversar sobre la IA para los equipos aplicada a los equipos comerciales. Entonces, el siguiente webinar va a ser el próximo miércoles 10 de junio y a la misma hora, a las 4 de la tarde. Ese webinar se va a tratar sobre cómo construir tu primer empleado digital en 15 minutos utilizando la tecnología de Soho. Y el tercero y último webinar va a ser el 17 de junio a la misma hora también, a las 16 horas, sobre inteligencia de negocios impulsada por ella. Esto es cómo pueden los equipos comerciales interrogar o consultar sus datos en Soho para poder vender más. Entonces, a las personas que ya han estado en esta sesión, que ya se han registrado a este primer webinar, ya están registrados para toda la serie. Entonces, simplemente les irá llegando igual las notificaciones para que puedan ustedes guardarla en su calendario y no se las pierdan. ¿Ok? No sé si tenemos alguna inquietud. Veamos por acá. Aquí tenemos una. Nos dice, ¿qué capacidades de la inteligencia artificial de Soho suelen sorprender más a los clientes cuando las ven en funcionamiento? Entonces, Jaime Andrés, te Claro, dejo. Ujú. sí, claro que sí. Em, yo creo que la principal es que Soho cuenta con un agente de inteligencia artificial que está prácticamente dentro de todas los módulos que cuentan dentro del CRM. Este agente de inteligencia artificial en realidad es un agente conversacional en donde cuando uno le pide, por ejemplo, que nos arme un reporte, inmediatamente nos muestra ya el reporte listo. Cuando uno le pide directamente que nos arme una automatización, por ejemplo, que nos envíe un WhatsApp directamente el momento que un cliente presente una queja, directamente nos muestra el template de WhatsApp para poder avanzar con la automatización. Eh, y si es que nosotros quisiéramos saber algo directamente de algún registro, este agente también nos entrega directamente la información.
Entonces, yo creo que esa es la más atractiva porque es la más fácil y más directa presentación de inteligencia artificial dentro de Soho. Pero realmente Soho cuenta con un ecosistema orientado al desarrollo de inteligencia artificial que es difícil de explicar en una sola sesión. Em, Dentro de CRM también hay la capacidad de armar directamente un propio lenguaje, un LLM específicamente para la empresa, en donde uno puede cargar también información y datos y detalles y catálogos de información de la empresa, como para que nos pueda responder con autoridad sobre los productos y la información que tiene también la empresa específicamente. Ese tal vez es algo muy, muy útil, no es algo que todas las empresas están listas para llevar a cabo, pero eso también es algo que impresiona mucho. Perfecto, muy bien, Andrés, gracias. Tenemos una segunda consulta. Dice, si una empresa ya utiliza Soho CRM, ¿cuál sería el siguiente paso para comenzar a aprovechar la IA de forma práctica? Excelente. O sea, la primera, en realidad, el siguiente paso para utilizar la IA de forma práctica sería primero definir los casos de uso. Como les decía, en realidad, si no me equivoco con la cifra, el 60% de las empresas que arrancan con una iniciativa de inteligencia artificial no pasan la etapa de prototipo. Y eso es solo por una mala definición del caso de uso. Entonces, si es que ya se tiene Soho CRM, en realidad la primera actividad que se debe llevar a cabo es decir, ¿dónde estoy perdiendo yo más tiempo? ¿Dónde mi gente está haciendo tareas repetitivas? ¿Dónde le estoy dedicando mucho trabajo a temas que se pueden automatizar? Y por ahí es por donde yo comenzaría. En realidad, Soho tiene la gran versatilidad de que puede aplicar inteligencia artificial en casi cualquier tarea que, que lleve a una mayor eficiencia. Entonces, yo creo que la herramienta en sí es tan versátil y tan poderosa que en realidad la limitante va a estar en tener claro cuál es el caso de uso que yo quiero tener. Perfecto, muchas gracias, Juan Andrés. Creo que esas son las consultas que tenemos por hoy, así que no me queda más que agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Les recuerdo, el próximo miércoles a las 4 de la tarde tenemos el siguiente webinar, cómo construir tu primer empleado digital en 15 minutos, y el miércoles 17, les vamos a mostrar cómo interrogar sus datos en Soho para poder vender más. Muchas gracias. Quiero nada más comentarles que al cerrar esta sesión se les va a abrir en su navegador una pequeña encuesta de 4 o 5 preguntas. No les va a tomar más de un minuto contestarlas. Es muy importante para nosotros, sobre todo para poder saber qué temas a ustedes más les interesa dentro de este ámbito de inteligencia empresarial e inteligencia aplicada para ventas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Que pasen muy bien.